personaje que aparecerá en el escenario de este precioso libro, ¿sí? Un hombre llamado Eliú. Job, capítulo número 32. Libro de Job, capítulo número 32. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor, sí, de manera diagonal, del versículo número 1 al verso número 14. Y se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Verso 2, léalo por favor. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Lo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. No son los sabios de mucha edad, y los ancianos entienden el derecho. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Todos el verso 14. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y pongamos esta meditación de la Escritura, sí, en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Nos permites, como es tu costumbre, mi Dios, Padre, acercarnos a tus atrios, no solo para haber venido a orar y alabarte, sino también para poner nuestras vidas conforme a la doctrina que tú has querido en este día compartirla. Permítenos pues estar preparados, estar idóneamente alineados a tu santa, perfecta y buena voluntad. Que en esta noche sea el Espíritu de Dios quien ministre pues cada una de nuestras vidas. Que sea su gracia y su misericordia la que pueda, Señor amado, llenarlo absolutamente todo. Que en este tiempo, pues, mi Dios, sea el Espíritu Santo quien hable a las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Señor amado, gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a concentrarnos del capítulo 32 en adelante. De hecho, serán 6 los capítulos en el cual tendrá protagonismo un hombre llamado Eliú. Si bien es cierto, de manera inicial se resalta en medio de la Escritura en sus capítulos iniciales la aparición de 3 amigos que habrán de ir a condolerse y de consolarlo a Job. Hablando de Elifaz, hablando de Bildad y hablando de Zophar, 3 amigos que la Biblia de hecho los resalta que fueron justamente a eso, a hacer un apoyo en el momento de la desgracia de este hombre, pero que como usted sabrá, ya en el interín propiamente de su diálogo con Job, tendrán que recriminarle, tendrán que de hecho armar contra él un argumento sólido para
desdibujar diríamos, no digo la inocencia, pero sí la facultad o la potestad de un hombre que había guardado su integridad a lo largo de toda su vida. Para los tres primeros amigos, Job era el culpable de que Dios haya dado el castigo que sí estaba en este caso recibiendo. Pero Job, desde el capítulo diríamos alrededor del número 28 en adelante, Job comienza a argumentar cómo había sido su vida, de qué manera él se había conducido y cuál había sido el fruto de esa forma de vivir. Todo esto luego, si sus amigos, si bien es cierto, lo escucharían, no tendrían mayor réplica que hacer, porque todo lo que Job argumentaba era real. Y es evidente que cuando uno habla con la verdad, muy difícilmente podrá ser, diríamos, reprochado, podrá ser condenado. Si alguien a la verdad manifiesta un testimonio transparente y alguien falsamente quiere decir algo, justamente la falsedad no podrá vencer frente a los hechos. Si usted inclusive a manera de introducción tan solo, cuando avanza por favor a los evangelios, quisiera tomar una porción bíblica simplemente de introducción para continuar con lo que el libro de Job nos menciona. Venga conmigo al evangelio según San Mateo. Veamos por favor allá en el capítulo número 5, dice la Biblia en el verso 11, esto lo tomo como un referente nada más. Allá en Mateo capítulo 5, verso 11, dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, os maltraten, os insulten, podría también entendérselo así, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero con esta particularidad: mintiendo, dice la Escritura en el verso número 11 del capítulo 5 de Mateo. Y eso es a la verdad, el sustento en los cuales estos tres amigos iniciales hablaban contra Job. No tenían sustento. De hecho, muchas cosas bien podrían haber sido falsas. Claro, entendemos que ninguno de estos tres sabía qué es lo que realmente estaba pasando. Dios ponía a prueba a Job para demostrarle a Satanás la integridad de su siervo. ¿Sí? Y Job, por su parte, mantenía su integridad sin argumentar cosa exagerada en cuanto a su estilo de vida. Ahora bien, dentro del escenario, cuando avanzamos al capítulo 32 y hemos leído los primeros 14 versículos, sale al escenario un hombre llamado Eliú. Este varón, su nombre significa Él es mi Dios. Esa es la interpretación que le dan algunos con respecto al significado de este personaje. Eliú, si se lo puede también, vuelvo y repito, entender como Él es mi Dios. Él es mi Dios, es lo que significa. De que se sabe muy poco a la verdad. Si bien es cierto, hubieron algunos Eliú en la Biblia, de se nos dice en el versículo acompáñenme al verso 2, se nos dice que era hijo de Barachel, de la región de Uz o Uzita, de la familia, dice ahí, de Ran, el cual, dice más adelante, se encendería en ira contra Job. Ahora, esto es lo que se sabe de él. Hay muchos teólogos que lo ponen dentro del escenario bíblico como alguien coterráneo dentro del estándar de la vida de Job, es decir, un hombre que vivía cercano a Job y que por cierto se uniría a los tres amigos que fueron extranjeros para poder también ir a hacer aquello que estos tres habían propuesto en su corazón: consolar y condolerse de Job. Pero por su argumento sabemos que este hombre estaba en una gran desventaja con respecto a la edad, que bien se estimaba en este caso en tiempos bíblicos. La vejez era considerado un sinónimo, no solamente de madurez, sino también de jerarquía, respeto y honor. Y en este caso Eliú se considera, a contraste de estos tres, un hombre sumamente más joven y por ende con menor valor frente al criterio y los diálogos de estos tres primeros.
Bien dice la Biblia, por favor, cuando vamos y me acompaña, en el mismo capítulo número 32, ¿sí? Veamos qué nos dice el Señor con respecto, ¿sí?, a este pequeño detalle. Dice la Escritura en el versículo, si me acompaña, por favor, al verso 6, respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, diciendo, y así empezaría su argumento: yo soy joven y vosotros ancianos. Amén. Yo soy joven y vosotros ancianos. Por eso, de alguna forma, podría decirse que Eliú permanece en estos primeros 31 capítulos en un total silencio. Él solamente está ahí como un mero observador de la situación. No argumenta, solamente escucha con detenimiento y calla. Pero claro, todo esto no es que a él no le promulgaba en su corazón hablar, sino que esperó pacientemente para poder hacerlo. Lo penoso es que la intervención de Eliú sale a manifestarse cuando los tres ancianos, Elifaz, Bildad y Zofar, ya no tienen qué más decir de Jacob, o por lo menos ya no tienen cómo argumentar frente a la postura de un hombre que está encerrado en que él es fiel con Dios, en que él es considerado no solamente a los ojos de sus amigos, sino a él mismo un hombre justo. Esto de alguna manera sí le molesta a Eliú, haciéndole entrever de que no hay hombre justo en una tierra. Bueno, y si usted acaso me lo pregunta a mí, y voy a través de la Biblia, es verdad, no hay justo, dice la Biblia, ni aún uno, y eso obviamente hablando de manera mancomunada, encerrando a la humanidad, a la raza humana entera. Pero no por ello podríamos decir de forma excepcional de que sí hubo gente que destacó en la Biblia, sí hubo personajes dentro de la esfera bíblica que hicieron delante de Dios lo recto, y Dios por su parte elogió la vida de muchos hombres. Me recuerdo que se trataba en enseñanzas anteriores que dentro de esos hombres de baluarte sí salió un Daniel, que fue un hombre íntegro de corazón. También vemos a un hombre justo llamado Noé, el cual halló gracia delante de Dios, y conforme a su cordura y rectitud, Dios a manera de recompensa lo libró a él y a su familia de que fuese muerto en el gran diluvio. Hombres de renombre sí hubieron en la Escritura, pero para Eliú no había en su corazón admisión de que un hombre pudiese alcanzar los estándares divinos. Pero usted reconocerá por la Biblia que Dios sí veía a Job como un hombre correcto. Si viene rápidamente, por favor, al primer capítulo de este preciosísimo libro de Job. Mire con detenimiento en el versículo número 1 del capítulo número 1. Dice la Biblia: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Puede acompañarme con la lectura? Siquiera este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No sé, mi amado hermano, pero si alguien se presentara con esas 4 características en su currículo, yo lo contrataría para que fuese pastor. Se lo aseguro. No dudaría darle mi lugar. Porque en ese sentido, ¿quién podría, diríamos, manifestar semejantes atributos como hombre delante de la presencia de Dios? Usted, si estuviese buscando, si fuese una jovencita y estuviese buscando un novio y le dijera: yo soy un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, perfecto delante del Señor, usted diría: ese es mi Romeo, con él me voy a casar. Es evidente, si usted buscaría una chica con estas características, usted dijera: esta va a ser la madre de mis hijos. No dudaría en escogerlo, y mucho más si quien se lo estuviera diciendo era Dios mismo. Dios y los testimonios que dan, obviamente, argumento de Job, son los que pondrán en estas letras haciendo notorio de que Job era un hombre excepcional.
Si bien es cierto, no digo que era un hombre que jamás pecó, porque debió, mi amado hermano, obviamente como hombre en su naturaleza haber ofendido de alguna forma al Señor. Yo le aseguro que su estándar de vida siempre habría de ser buscar perdón y siempre sin corregir todo aquello que estuviese deficiente en su vida. Ahora, cuando vamos al capítulo 32, sí, hablando ya de Eliú como tal, Eliú dice la Biblia que empieza un diálogo, pero penosamente con una desestimación en el corazón. Dice la Biblia que él comienza a hablar contra Job, pero un joven que lo hace lleno de ¿qué? Lleno de este penoso sentimiento, lleno de... ¿Qué dice la Biblia? Léalo, por favor. Sí. Lo necesito que esté compenetrado dentro de la predicación. Lleno de queja lo hace él. Lleno de amor, lleno de compasión por las almas. ¿Cómo lo hace? Lleno de ira. Mi amado hermano, la ira obviamente no es un argumento sólido para poder emitir un criterio. Diría cualquiera que cuando alguien habla con ira, habla con el hígado. Habla no por sensatez, sino más bien casi que pegado a la locura. Sí, mi amado hermano, un hombre lleno de ira puede ser violento, un hombre lleno de ira puede ser hiriente, un hombre lleno de ira puede contaminar y descomponer más bien el ambiente donde uno se encuentra. Mi amado, si uno va a la Escritura, más bien la Biblia nos dice que la blanda respuesta es la que puede llegar a aplacar la ira. Y los hijos de Dios no somos hijos de ira, somos hijos de paz, somos pacificadores. Hablamos sí, cuando hay que decir las cosas de manera directa y frontal, pero las decimos, mi amado hermano, sin tener sobre nosotros el dominio de la ira, sino el carácter y la mansedumbre que debería de representarnos, que es el de Cristo Jesús. Cuando vamos a la Escritura, pues, mi amado hermano, este joven, porque así se lo presenta en el versículo número 6, cuando vamos al versículo número 2, se nos dice en la parte final, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto Job, ¿qué hacía? Se justificaba a sí mismo, más dice ahí que a Dios. Ahora, este argumento, obviamente que hay que verlo bajo la óptica de Eliú. De acuerdo a la posición o a la postura de Eliú, Job se estaba enalteciendo más que a Dios, pero esa era su óptica. Pero Job, cuando usted lee entre líneas, nunca se hizo más que Dios. Siempre se dio bajo la cobertura de Dios, solamente como por citar un mero versículo de referencia. Venga, por favor, mi amado hermano, al mismo libro de Job, capítulo número 26. Veamos qué nos dice a manera simplemente de un pequeño detalle, ¿sí?, al respecto. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, leo desde el verso 23 en adelante. Dios, decía Job, entiende el camino de ella y conoce su lugar. Eso hablando de la luz de su trono. Dice más adelante el verso 24, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Eso, mi amado hermano, obviamente demuestra porque todo el diálogo habla acerca del poderío y de la grandeza de Dios. Esto simplemente demuestra de que Job nunca así minimizó a Dios, sino que siempre en su diálogo estuvo Dios por encima de todas las cosas. Pero para Eliú ya no había palabras que Job no dijera que no representaría para él un estorbo. Sí, los amigos de Job, los tres ancianos, capítulo número 32, habían callado. Dice la Biblia, venga conmigo por favor en el verso 3. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban, ¿qué dice la Escritura? No hallaban qué responder, aunque habían condenado ¿a quién? Habían condenado a Job. Algo que quisiera dentro de esto, sí, argumentar, es que de esta situación, Eliú tomará 6 capítulos enteros
para hablar, no solamente de una manera teológica, sino también para empobrecer la personalidad de Job. Dicen muchos, y me llamó la atención este pequeño aporte de un teólogo, que el mismo repertorio de Eliú será mucho más que el mismo repertorio que Dios luego desde el capítulo número 38 le destinará a su siervo Job. Es decir, mi amado hermano, que Eliú hará uso de su fanfarronería contra sí mismo, porque él sí va a proclamarse a sí mismo como alguien grande y a los demás como algo pequeño. Algo importante que yo quisiera resaltar de acuerdo a la Biblia es que hay un texto bíblico que nos manda así con sabiduría a cuidar qué es lo que sale en las muchas palabras de nuestra boca. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 10. Voy a tomar ese versículo bíblico como base de despegue para poder ahondarnos dentro de lo que Eliú argumentará. Libro de Proverbios, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Proverbios, capítulo número 10. Mire con detenimiento, por favor, lo que dice el verso número 19. Proverbios, capítulo 10, verso número 19. ¿Lo tiene? ¿Podría leerlo conmigo? En las muchas palabras, ¿qué ocurrirá? No falta pecado, mas el que refrena sus labios es, ¿cómo lo compara el Señor? Es prudente. Sí, qué importante es abrir la boca cuando solamente es necesario. Eliú será una metralla contra Job. Entremos en análisis. Versículo número 15. Miremos cómo empezará Eliú sus razones. Dice la Escritura, verso 15. Se espantaron, no respondieron más. Eso hablando Eliú en contra de los tres ancianos. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Ahora, yo no sé, amado hermano, pero yo quiero que usted se adentre dentro de la historia bíblica, pero si usted tiene a tres personas adultas, y obviamente que son estimadas como sabias, y también de buen testimonio, como lo era Elifaz, Bildad y Zophar, este argumento hasta cierto punto me parece un atrevimiento de parte de Eliú. Porque hace ver a estos tres hombres que fueron sabios a la verdad, pero obviamente también falibles como cualquier otro hombre. Sí, este joven los desmerece. Si usted mira con detenimiento, claro, dentro del libro de Job vamos a encontrar muchas palabras dichas a manera de prosa, de poesía, pero no por ello no dejan de ser ofensivas. Dirá cualquiera, les está cacheteando en la cara, pero con guante blanco, pero no por ello se justifica. Dice Eliú, se han espantado, no responden más, se les fueron los razonamientos. Versículo 16, ¿qué más nos dice? Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Dirá cualquiera, he esperado replicar, pero como a ustedes se les acabó el argumento, ahora voy a ir yo. Por eso también, verso número 17, yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, pero porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, es decir, burbujeando para poder salir, y se rompen como odres o cántaros nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, es decir, voy a hablar y si a alguien se le cae el argumento, como dice, al que le cae el guante, que se lo chante, es lo que trato de decir. Si voy a abrir mi boca,
Dice el versículo número 21, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, es decir, palabras aduladoras. Versículo 22, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor, mi Dios, me consumiría. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted ve esta iniciación antes de que él pudiese tomar palabra? ¿Acaso no lo ve con cierta, y si diríamos, intención de una propia, si diríamos, vanagloria antes de empezar? Posiblemente sí. Llamado, Eliú se toma cierta atribución ante la falta de réplica por parte de aquellos hombres que habían ido, como le mencioné, a contenerse de Job. Pero Eliú será en parte, ojo, en parte será razonable y en parte también será muy, pero muy insensato. Como lo leíamos en Proverbios capítulo número 10, sí, en las muchas palabras no faltará. ¿Qué cosa también? Pecado. Ahora, el capítulo número 33, recuerden que desde el capítulo 32 al 37 tomará protagonismo Eliú. Y vamos a ver luego de que esto nos va a contribuir a nosotros en nuestra vida espiritual también. Ahora bien, ¿qué nos dice el Señor? Versículo número 1. Por tanto, va obviamente contra el principal que hay que hacerlo leña. ¿Quién? Según él. Contra Job. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Pregunto, ¿qué es lo que usted puede entender en este texto? ¿O a dónde apunta Eliú directamente? ¿Qué es lo que puede resaltar? ¿Qué es lo que puede ver entre líneas? ¿Sí? ¿Acaso no sale a flote que Eliú se está prácticamente, qué cosa? Se está vanagloriando. Él que está diciéndole, yo soy justo aquí. Yo soy recto y en mí está, pero en mis palabras está la verdadera sabiduría. Y claro, viene pisoteando con anterioridad ¿quiénes? A los tres que se han quedado callados. Llamado hermano, algo interesante como una anécdota adicional, no tanto anécdota, sino como un aporte nacional al texto, es que cuando Eliú está en su apogeo, Dios lo interrumpe. Le digo esto porque en el capítulo número 38, si no me falla la memoria, sí, inmediatamente luego de que este hombre llamado Eliú está en plena, diríamos, discurso, automáticamente en el capítulo 38, Dios aparecerá en un torbellino. Es como que si en medio repertorio o en medio predicación, si te dejen con la palabra en la boca y venga alguien y te argumente cosas mucho más sensatas de lo que tú pudieses estar predicando. Mi amado hermano, yo creo que en parte todo esto se debe a la falta de sabiduría, pero sobre todo de experiencia ante la juventud de este hombre llamado Eliú. Y es ahí en parte donde también quisiera compartir algo sí, que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Venga conmigo, por favor, antes de seguir ahondando en las razones de Eliú. En el capítulo número 11, iremos con detenimiento qué nos dice el Señor en el verso número 10. Recuerde que Eliú comienza su argumento, pero lleno de ira. ¿Lo tiene? Dice en el verso 10, Eclesiastés capítulo 11, verso número 10. Quita pues, y esto debemos de considerar también nosotros si acaso queremos dar algún argumento con coraje de pronto en nuestras vísceras. Dice la Biblia, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y mira, aquí está el contraste, o diríamos la mezcla peligrosa. ¿Qué se podría obviamente ver en la propia vida de Eliú?
Dice ahí, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo creo que esta es la mezcla más perjudicial que pueda muchas veces manifestar un hombre joven. Recuerda que Eliú es considerado delante de los demás un hombre sumamente más joven. Y si a eso usted le combina la falta de coherencia, de prudencia, de mantener sobre todo bien agarrado, sí, con el dominio, su propio carácter, mi amado hermano, este hombre se puede llegar, el hombre como tal, se puede llegar a desbocar. El joven se puede llegar a encerrar en sus propios paradigmas o argumentos. Un joven es por lo general propenso a creer que todo lo sabe. Un joven es propenso a creer que él tiene siempre la razón. Un joven por lo general piensa que frente a su juventud no habrá quien le pueda vencer. Pero amado hermano, la juventud, si bien es cierto, es una etapa muy bella en la vida del hombre, no nos dará siempre el aval de que por ser jóvenes y fuertes siempre tengamos la razón de nuestro lado. Si bien es cierto, tu capacidad como joven puede ser mucha más rápida para captar las cosas, para entender las cosas, no necesariamente esto se podría llegar a decir que es experiencia. Porque una cosa es entender los conceptos y otra muy distinta el vivirlos. ¿Verdad? Algún joven puede decir, no, tranquila, yo sé cómo es la vida. ¿Cuántos años tiene? 18. Yo diría, él puede decirme a mí cómo es la vida. ¿Qué le falta para poder hablar acerca de la vida? ¿Qué le falta? Experiencia. Ahí es donde los padres al confrontarse, ay hijo, tú hablas por hablar, tienes que vivirlo para poder saborearlo. ¿Verdad que es así? Y querido hermano, el libro está lleno de inexperiencia, pero está lleno de pura letra. Y esa sabiduría de letra es la que a veces hace, mi amado hermano, sí, hace como que si fuese simplemente un bello, sí, artefacto, un bello, diríamos así, podríamos utilizar un hermoso recuerdo, un hermoso de pronto florero, pero por dentro está totalmente vacío o hueco. Capítulo número, venga por favor nuevamente al capítulo número, sí, 30. Que me retomar. Volvamos por favor al texto inicial. Capítulo número 33 nos dice el Señor, verso número 3, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, esta es una verdad escritural. Claro que sí. ¿Por qué la mencioné Eliú? Para poder simplemente argumentar que tanto como en ellos reposa el Espíritu de Dios, en mí, y Eliú, en mí también. ¿Se acuerda usted cuando confrontaron a Moisés? Diciéndole, ¿pero qué acaso solo a través de él y de su hermano habla Dios? ¿Es que acaso Dios también no nos ha hecho a nosotros? ¿Verdad? Recordará usted ese pasaje bíblico también en los primeros libros de la Biblia. Amado hermano, de la misma forma Eliú hace esta comparativa. Versículo número 5. Respondedme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. Diría cualquiera, hágame reverencia porque voy a hablar. Mi amado hermano, usted no ve aquí petulancia por parte de Dios. ¿No ve acaso en su vida que hay ese orgullo vano que obviamente puede ser hasta así con un motivo como para discriminarlo? Mi amado hermano, fue muy prepotente y muy ligero para poder interpelar, sí, a los demás. Y mira, verso número 6. ¿Alguien podría leerlo, por favor, por la congregación? ¿Qué dice aquí?
yo pregunto, supuestamente Dios está ahí para contrarrestar supuestamente a Job, el que se hacía pasar por, ¿qué dice? De acuerdo al concepto de Dios, como por un hombre justo. Y yo le pregunté, ¿qué está tratando de decir el Dios acá? De que él está casi que a la par de quién, de Dios mismo. Y aún más dice la Biblia, en versículo número 6, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Es decir, te voy a hablar como Dios te hablara, pero tranquilo, que no voy a recriminarte como lo han hecho estos tres primeros. Y de aquí en adelante Eliú comenzará su repertorio. Quisiera ir un poco más adelante. Veamos por favor en el versículo número 12. ¿Lo tienen? Versículo número 12 nos dice, he aquí, en esto no has hablado justamente, es decir, en todos aquellos justificativos que Job había dado a sus tres amigos. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca o de que muera a espada. Ahora, aquí quisiera hacer justamente un paréntesis. Mi amado hermano, si bien es cierto, diríamos que desde el verso 1 hasta el capítulo 32, hasta el capítulo 33, versículo número 7, mucho se habla de esa negativa, de cómo se manifiesta el Eliú. No por ello tampoco podemos decir que lo que él argumentará será si fuera de lo que el orden de Dios ha establecido. Dios manifestará muchas verdades bíblicas en los labios de este hombre. Y si bien es cierto, Job no está como para poder en ese momento captar la enseñanza, no por ello nosotros la vamos tampoco a desmerecer. Y es verdad, Dios tiene muchas formas de cómo tratar con su pueblo. Y Eliú no se equivoca, porque más allá de sus errores o de su inexperiencia como joven, el Espíritu de Dios seguirá tomando y hablando a través de sus utensilios. Y Eliú en ese sentido, sí será un utensilio del Señor para dejar ciertas verdades escriturales y a manera de vida, sí, cómo Dios trata con el hombre. Y es muy cierto, Dios bien puede tratar con nosotros tal cual como lo dice en su palabra. Muchas veces Dios revela su voluntad, de acuerdo como lo dice desde el versículo número 15. Puede hacerlo por sueños, puede hacerlo por visiones, como también puede hacerlo por medio de la manifestación de ¿qué? De su palabra. Ahora, usted creo que si estuvo en el estudio introductorio del libro de Job, debe de saber que este libro cronológicamente fue el primer libro escrito de la Biblia. ¿Sí? Si usted dirá, hermano, pero el Génesis es el que está al inicio, no Job. Y yo le digo, sí, es verdad. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, sí, denominado el Pentateuco, fueron escritos y puestos por orden, al inicio de la Biblia. Pero conforme a su autoría, el libro de Job no fue escrito por Moisés. Así, diríamos, los primeros 5 libros
si no fueron. ¿Qué es lo que quiero decir? El libro de Job fue escrito antes que fuese escrito el libro del Pentateuco. Pero no fue puesto al inicio porque no encajaba en el orden de la creación, en el orden natural, del seguimiento histórico, de los acontecimientos. Diga cualquiera, como para que usted me entienda algo mejor. Y yo creo que lo he mencionado con otros ejemplos. Si a usted le encargaran hacer la biografía de sus antecesores, ¿qué biografía primeramente usted haría? Como hijo, ¿a dónde iría a buscar la información? De primera mano, ¿a quién usted iría? Está en su casa y le digo, y yo le puedo decir, hermano, van a hacer una biografía individual de todos sus antepasados, sobre todo de las cabezas principales. ¿A quién usted le tomaría el primer escrito del diálogo? ¿A quién? ¿A quién? ¡Al papá! Que es el primero que tiene a la mano. Su padre. A ver, papá, siéntate un ratito que te voy a preguntar cómo fue tu vida. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Y de ahí comienza a recabar información. ¿Y cómo se llama tu papá? Tu abuelo se llama fulano. ¿Y dónde vive? Y mi papá sigue. ¿Y ella a dónde iría? ¿A dónde iría de ahí? A ver, ¿a dónde? ¿Al abuelo en dónde? A papá sigue. ¿Me explico? Ahora bien, por orden, ¿qué biografía pondría primero? El abuelo. ¿A quién entrevistó primero? ¿Qué escribieron primero? ¿A quién? Hablando ya de la Biblia. ¿Qué escribieron primero? Job. ¿Dónde lo pusieron? Después. ¿Me explico? Sí, los acontecimientos del Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio fueron escritos por Moisés, pero el libro de Job fue escrito en el tiempo de Abraham. Sí, cientos de años antes, pero no fue puesto como primer libro de la Biblia, sino que fue puesto intermedio, considerado por orden ya cronológico, que ahí es meritorio ubicarlo. ¿Sí me está entendiendo? Porque para ellos, Dios en ese sentido todavía no hablaba conforme a la voluntad escrita, los mandamientos. En aquel entonces Dios hablaba como le decía Dios. ¿Cómo? A través de sueños y de visiones nocturnas. Para ellos, sí, la revelación de Dios eran los únicos medios por los cuales el Espíritu Santo ministraba a los que quería obviamente manifestar su voluntad. Ahí usted no verá que Dios habla por su palabra, porque todavía la palabra de Dios no había sido ¿qué cosa? Revelada, porque este libro fue escrito antes de la ley. Antes de que Moisés se pusiera a sentarse y a escribir desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, no Apocalipsis, cuidado, hasta el libro de Deuteronomio. ¿Sí me está entendiendo, mi amado hermano? Quiero decir que soy muy gráfico en esto para que no salga confundido del culto, sino que salga con algo adicional, obviamente fuera del orden bíblico, pero necesario entender para poder saber el por qué. La Biblia menciona que Dios habla a los hombres por sueños y por visiones. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque por ahí pueden haber muchos que pueden llegar a pensar que solamente Dios habla por estas dos vías y se olvidan de lo más importante. Si ellos hubieran tenido ya el Pentateuco escrito, las leyes de Dios, de seguro hubiesen argumentado, Dios habla por su palabra, como si lo dice ya el Nuevo Testamento. Dios revela su voluntad por medio de la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual haremos bien estar atentos. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, ahora bien, por eso es que hago este paréntesis, para que vaya, sí, el argumento como algo más de solidez. En el versículo 15 bien se nos dice que Dios habla al hombre por sueños y en visiones nocturnas.
Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Inclusive, si usted va de pronto, y acompáñeme porque quiero citar un ejemplo. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme al primer libro de Samuel. Veamos si esto es así. Claro que con esto no estoy desmereciendo de que Dios no siga hablando por sueños. Claro que sí. Dios seguirá hablando por visiones. Por supuesto que sí. Pero visiones y sueños y toda otra manifestación que Dios quiera dar a conocer ha de ser filtrada por la palabra de Dios. Es el sedazo, por así decirlo, de toda revelación que Dios quiera manifestar a algún siervo suyo. Primer libro de Samuel. Veamos de qué manera Dios hablará por medio de este tipo de revelaciones. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Capítulo 3, avance un capítulo. Capítulo número 3, ¿lo tiene? Sí. Dime la página tan solo. Dice el Señor. Versículo 1. El joven Samuel ministraba, es decir, servía a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. ¿Y qué acontecía en aquel entonces? Y entenderá por qué Dios habló así. ¿A quién? A Samuel. Porque dice aquí, la palabra de Jehová. ¿Qué pasaba con la palabra de Jehová? Ya estaba la palabra de Jehová. Ahí sí ya estaba la ley. Pero ¿qué pasaba? Curioso. ¿Qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba. Qué curioso. Y digo qué curioso porque Elí, ¿qué cosa era ahí? El sumo sacerdote. ¿Quiénes eran sus hijos? Ofni y Fines, sacerdotes encargados de qué, entre las cosas, enseñar la palabra. Pero cuando hay irresponsabilidad por parte de quienes tienen la obligación de enseñar, igual la palabra o la voluntad de Dios nunca se podrá detener. Ella se abrirá paso y hará conocer su voluntad a sus siervos. Verso número 1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Verso 3. Samuel estaba, ¿qué dice la Escritura que estaba? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿En qué instancia Dios llama a Samuel? Cuando él estaba durmiendo. Mi amado hermano, y usted obviamente que es lector de la Biblia, sabrá que Samuel pensará que es Elí el que lo estaba llamando, pero no era Elí. Quien lo llamaba era Jehová. Esto obviamente causará más adelante en el muchacho, en el joven, sin la curiosidad de saber quién era quien lo llamaba, ya que cada vez que Dios lo llamaba, si Samuel corría al dormitorio de Elí y le decía, Señor, dime, ¿en qué te sirvo? Y él, obviamente el anciano lo volvía a mandar ¿a dónde? A la cama, sigue durmiendo, le decía. Volvieron a llamarse, volvió a presentar y lo volvió a mandar a dormir. Ya en la tercera oportunidad, el anciano llegó a entender que era Dios el que llamaba al muchacho. Y es ahí cuando Elí le dice a Samuel, si te llegan a llamar otra vez, responde, he aquí que tu siervo oye. Y ahí Dios revelará, mire, la voluntad para su pueblo. Amado hermano, por ende, cuando vamos a Job capítulo 33, si afirmamos que lo que menciona Eliú tiene toda validez. Por verso 15,
por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, es decir, sobre su cama. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Para quitar, y esa es la intención de revelar, sí, el Señor su voluntad en los sueños. ¿Para qué lo hace? Para quitar al hombre de su obra, es decir, de su obra de verdad, y apartar del varón la soberbia, que tendrá pues su alma del sepulcro y su vida de que pueda a estar. Ahora, algo muy importante que no puedo dejar pasar por alto, es que cuando Dios revela de esta manera su voluntad, por lo general es para tratar con la misma persona a la que está revelando, sí, en este caso, sus misericordias en esos sueños o en esas visiones. ¿Qué quiero decir? Que en la gran mayoría de las veces Dios nos habla para tratar con nosotros mismos. Es decir, si acaso Dios te llega en algún momento de tu vida a hacer ver algo, si con respecto a alguna situación, mi amado hermano, no pienses en el pastor, no pienses en tu cuñada, no pienses en tu primo ni en tu marido. Primero, fíltralo por tu propia vida. Señor, mucha gente, ay Dios, que tengo un sueño que me ha turbado, he visto una serpiente que me habla y que me devora. Mi amado hermano, primero mira tu vida. Porque Él quiere siempre, si digo yo, al tener este tipo de experiencia, dice, no será mi marido, no será el pastor, no será mi mujer la serpiente, no será mi suegra, dice otro. Mi amado, primero, mírate a ti mismo, mira cómo vives, mira cómo andas, examínate en tu corazón. Mira si, como dice la Biblia, si hay en ti algo de perversidad, algo de maldad, y si la encuentras, dice, Señor, creo que soy yo. Y si algo debo de corregir, pues, qué bueno que me lo has hecho notar. Amén. Primero, mírate a ti mismo. No puedes ir corriendo, sí, con algo que de pronto pienses tú que sea de Dios, queriéndole quitar la paja a tu prójimo. Primero mira si hay vigas en tu propia vida. Dios, al primero que quiere tratar, cuando algo quiere manifestar, siempre será con uno mismo. ¿Verdad? Siempre será con uno mismo. Es que a la verdad, si algo Dios quiere manifestar a otros, Él querrá estar seguro de que el primer vaso que esté limpio sea el tuyo. ¿Verdad? Cuando Dios manifestó una gran visión a Moisés, en medio de una zarza, Dios le hizo saber toda su voluntad para ser el libertador, digo yo, para ser el Simón Bolívar de su propio pueblo. Pero cuando éste ya se disponía a ir a liberarlos, Dios tuvo que tratarlo duramente, haciéndole caer una enfermedad, una fiebre tan abrupta, tan intempestiva, que casi estuvo al borde de la muerte. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, él iba a cumplir un mandato divino, no había obedecido al pie de la letra su primer y gran mandamiento. ¿Y cuál era ese? Que debería de ser circuncidado todo hijo varón al 8º día de su nacimiento. Mi amado hermano, no hay mejor cosa que cuando Dios revela algo, primero filtrarla por nuestras propias vidas. Compárala con la Escritura. Permite que sea la Biblia la que te dé la calificación del visto o te dé una X diciendo eso no viene de Dios. Y ojo, si tú me lo dices a mí, ¿a qué haré yo o qué daré como crédito? ¿A la visión o a la Biblia? ¿Al sueño o a la Biblia? ¿A la profecía y a la Biblia? Yo siempre me inclinaré por la Biblia, porque la Biblia es palabra, sí, de Dios escrita. Sí. Ella no nos va a convertir. Y este trato, mi amado hermano, que Dios hace en primera instancia con sueños y visiones es para corregir o enderezar la vida de los hombres. ¿Qué pasa cuando el hombre, con estas, diríamos, advertencias iniciales, no quiere inventar?
¿Qué cree usted que puede acontecer cuando luego de que Dios advierte por un sueño o una visión para corregirnos y no se quiere inventar la vida? ¿Acaso Dios tendrá otra herramienta para tratar con la vida de los hombres? Claro que sí. ¿La quiere saber? Este domingo lo sabrá. Verso 19. Cuando lo primero, digo yo, no es que no funciona, sino que cuando lo primero no te mueve la conciencia, entonces Dios pasa a la siguiente fase. ¿Cuál es esa? Esta es más dura. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían. ¿Qué pasa con la vida de ese individuo? Aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese ese hombre que obviamente ha caído enfermo, en desgracia, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber o su responsabilidad, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, trayó redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste lo amará y verá su paz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Esta es la segunda forma en la que Dios también bien puede hacer conocer su voluntad. ¿Cómo? A través de una enfermedad. Llamado hermano, ¿y qué pasará si no oye a la voz de la visión o del sueño o de esa enfermedad que nos tumba? ¿Habrá acaso Dios de tener algún otro recurso para hablar a la vida de los hombres? ¿Qué piensa usted? Claro que sí. ¿Quiere saberlo? Hoy lo descubrirá. Venga más adelante. Versículo número 29. Me salto un poquito. He aquí todas estas cosas. Y aquí está el trato de Dios. Hace, sí, Dios. Dos. ¿Y cuántas veces? Y 3 veces con el hombre. Dice aún más. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y ahí es donde Dios va directo, donde está obviamente el afectado. Es decir, ¿quién? Job. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Amén. Hasta ahí, mi amado hermano, el mensaje de Dios en esta noche para nuestras vidas. Si bien es cierto, hemos podido ver a través de la Escritura cómo Dios bien puede enseñarnos aún en medio de la terquedad de sus propios instrumentos, no por ello podemos desmerecer el mensaje que Dios hace a través de esos instrumentos. Y no solamente que yo, si usted de hecho me lo dice a mí, cuando va por ejemplo al libro de Jonás, qué hombre para tan terco. Un hombre que escuchó siempre el llamado de Dios para ir a hacer su voluntad y él siempre se mantuvo renuente a su llamado. Pero a la larga, nos guste o no nos guste, Dios siempre cumplirá sus propósitos en nosotros.
Amén. Espero, mi amado hermano, que el Señor haya podido hablar a tu vida, y si acaso Dios algo te hace considerar, primero fíltralo por tu propia vida. Oremos a Dios. Amantísimo Padre.